Yapi. A ver, eh, vamos empezando entonces. La última vez nos quedamos viendo lo que serían los radios. No, no, eran los checks. Creo que vimos radios. No, los mencioné nomás, pero no los aplicamos. Ya. Ahora vamos a Ay, hacer otro. Sí, oye, pero una pregunta, ¿el grid se puede ocupar con archivo para mostrar datos? el grid. ¿Cuál grid? Es la grilla, creo que no tiene, ¿no? No. Entonces sería el list. Entonces ¿cómo podríamos mostrar o sea, como una lista de datos? Una lista de datos podría ser la lista. Solamente ahí mostraría un ejemplo, así como nuestro proyecto va a ser de notas. En esa lista muestra lo que es apellido o nombre completo o algo similar, ¿no? Sí, aquí podrían poner alguna información de los estudiantes. ¿Y cómo se puede ocupar eso con archivos? ¿Será que eso nos puedes explicar hoy día? Y ya directamente con archivo, esto en sí no tiene ninguna relación. Lo que pueden hacer es crearse justamente un arreglo de objetos, que es igual íbamos a ver hoy. Crearse un vector de su TDA de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, yo estaba pensando hacer un vector de casa, un vector para perro o un vector para persona. Entonces, ustedes tienen ese vector y ese vector ustedes lo pueden guardar en lo que sería un archivo. Y ese archivo lo ponen en memoria. Si quieren, le ponen una ruta estática para que por defecto sea siempre la misma. O si no, abren el clásico diálogo donde te muestra la ubicación de tus archivos para que vos elijas dónde guardarlo. Cualquiera de esos dos. Pero la relación entre esta lista con el archivo es indiferente. En esta lista vos podrías mostrar ese vector de objetos que tendríamos nosotros y muy aparte guardarlo. Entonces hoy día no vas a mostrar eso, ¿no? De cómo se puede relacionarlo, porque me dice que son diferentes, entonces nos vas a explicar hoy día en cómo puedo hacerlo, lo de mostrarlo, ¿no? Y sí, para hoy pues, yo pensaba explicarles un poco sobre cómo trabajar con un vector de elementos, por ejemplo, un vector de casa. Ahorita esta clase que tenemos solamente guarda una casa. Entonces, hacernos otra clase que guarde muchas casas o directamente el vector a mano, pero lo más correcto sería crearnos una clase para administrar un arreglo de casa, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Perfecto, entonces a darle. Gracias. Ya, a ver, vamos antecitos de entrar a lo que sería la lista, vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo que sería con el text area. ¿Dónde está el text area? Aquí está. Más o menos va a ser la simulación de esa lista que vamos a tener, pero con lo que sería solamente cadena, para que ustedes vean el funcionamiento básico que deberíamos tener y ya eso nosotros podemos aplicarlo a lo que sería el componente de un JLista. Entonces, ahora vamos a suponer que yo quiero, no, esto no iba a ser aquí, lo iba a poner en el otro formulario. ¿Dónde está? En el de casa. Acá. Ya, vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos a mostrar todas las casas que vamos a ir registrando mientras el programa se está ejecutando. Ahora, este también le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle text area casas. Entonces, el nombre ya como les dije, ustedes pueden elegir cualquier otro, no tiene que ser siempre este. Ya está nuestro nombrecito. Ahora,
Y nos volvemos al código que ya teníamos. Este era el código para guardar la casa. Y después de que la casa está guardada, que era justamente en esta línea, nosotros vamos a guardar este elemento dentro de un vector de elementos. Entonces, para crearnos un arreglo de este tipo de dato, vamos a declararlo aquí arriba para que sea como variable global. Es decir, podamos acceder desde cualquier método dentro de esta clase. Vamos a ponerle casa, después le ponemos corchete. Esto indica que va a ser un arreglo de este tipo de dato. Y aquí le vamos a poner casas. Y ya está. Con esto ya tenemos definido nuestro vector de tipo casa. Ahora, tenemos que inicializarlo. Siempre se recomienda que la inicialización de sus atributos, por ejemplo, este es un atributo de una clase, tal y como lo vimos antes, y la inicialización se la debe hacer siempre en el constructor. Este casa va a ser un nuevo vector de casas. Ahora, a este vector yo le tengo que poner una longitud. El vector siempre nace con un tamaño determinado, a diferencia de las listas que su tamaño es dinámico. En el vector, si acá yo le digo, bueno, pues quiero que mi vector sea de 5 elementos, siempre va a ser de 5. No voy a poder incrementarlo. Si yo quiero un vector de 6, entonces tengo que crear otro arreglo, otro vector de casa que tenga longitud de 6. A diferencia de las listas que con una lista ustedes simplemente la declaran, digamos acá podemos poner algo tipo casas igual new, el más común es el linked list. Y entonces al hacer esto, fíjense que no le estamos dando un tamaño determinado. Entonces automáticamente cada vez que ustedes añadan una nueva casa, esta lista va a incrementar su tamaño. Va a ser uno, 2, 3, etcétera. No pasa lo mismo con el vector. El vector es tamaño estático. Entonces vamos a dejarlo así con este 5 porque eso va a ser solamente para pruebitas. Después podemos hacer incluso que esto sea dinámico. Entonces, cada vez que yo cree aquí una casa, vamos a mostrarlo por la consolita, se lo mostramos al usuario y antecitos de hacer esto, vamos a ponerle en casas, en la posición 0, que sería la primera, vamos a poner esta casa 1, justamente la que acabo de crear. Entonces, de esta forma, yo voy a tener este elemento creado en la primera posición de la casa. Ahora, aquí podríamos tener otro problemita. Bueno, no sería problemita, sino algo que nos faltaría. Si yo vuelvo a crear una casa, la segunda vez que se ejecute este código, yo estoy guardando esta nueva casa, pero en la misma posición, es decir, estoy sobreescribiendo el que ya tenía antes. Y cuando vuelva a ejecutar este código, es decir, cuando vuelva a crear una casa, otra vez lo voy a guardar en la posición 0 y otra vez en la posición 0 y otra vez posición 0 y así. Entonces, eso obviamente está mal. Lo correcto sería la primera casa, posición 0, la siguiente casa, posición 1, la siguiente casa, posición 2, 3, etcétera. Entonces, para eso vamos a necesitar por acá un índice. Este índice nos va a decir en qué posición yo debería guardar esta casa que acabo de crear. Entonces, ese índice lo vamos a crear por aquí. También va a ser algo así como variable global. Va a ser un atributo de la clase de tipo entero. Y este índice lo vamos a inicializar por acá. Índice va a ser igual a 0 para que la primera vez guarde en la posición 0. Entonces, nos volvemos por aquí al código. Aquí está, índice posición 0. Y para que la siguiente vez yo no sobreescriba esto, vamos a ponerle índice más. Ya estaría. Entonces, hasta aquí ya no tengo ningún problema con respecto a las posiciones de las casas. No voy a estar sobreescribiendo ninguno. Y también tendría una cantidad de casas máximo. Es decir, si yo creo demasiadas casas, ahorita a ver, vamos a ver esto, va a llegar un punto en el que este índice se pueda pasar del rango, porque no estoy verificando si llega al rango o no. Va a ser índice 0, después 1, después 2, 3, 4, y cuando llegue el índice 5, en un vector que tiene 5 elementos, ¿cuál es la última posición? Es n-1. Es decir, vector de 5 elementos, su última posición es 4, porque la primera es 0.
Entonces, cuando acá tenga el índice 5, me va a dar seguramente un error, que va a ser más que seguro un index out of bounds, que sería índice fuera de rango. Entonces vamos a poner acá cositas de prueba, color rojo, de habitaciones, vamos a ponerle 5. Entonces le damos guardar, me sale que se guardó, ok. Otra vez vamos a guardar, se guardó, ok, vamos 2, ahora vamos 3, ahora vamos 4 y ahora vamos 5. Es decir, si yo le doy clic en este momento, el índice va a ser 5 y esto me va a lanzar justamente ese error por el índice que se sale de rango. Entonces le damos guardar y ya no me salió el mensajecito, es decir, el código seguramente lanzó alguna excepción por acá. A ver, chequemos el output. Y por acá tenemos excepción, bla, 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 y acá el nombre de la excepción. Array index out of bounds, que sería el índice se salió de rango. Acá vemos el numerito 5, ya que nuestro vector solamente llega a 5. Entonces, esto implica que nosotros tenemos que añadir más validaciones a este código. Es decir, por acá yo tengo que poner si el índice es menor a casas.length, a la longitud de las casas. Acá no le pongo 5 porque puede que después cambie la longitud de las casas. Entonces, en vez de que esté sujeto al 5, mejor que esté sujeto a la longitud de las casas. Entonces, si es menor, que lo inserte y que también incremente si es menor. Y si no es menor, es decir, si el índice es igual a la longitud, entonces yo ya no quiero que inserte, ¿no? Porque ya no debería hacerlo. Por lo cual, por acá sería bueno también que ponga un else. Y en este else podemos copiar esto. Y le mostramos el mensaje que diga cantidad de casas. Y, o le ponemos se llenaron las casas. Y ya está. Entonces así el usuario va a saber qué es lo que está pasando y por qué no se va a registrar su casa. Y después de esto, para que no se ejecute el código de abajo, porque no debería ejecutarse, podemos ponerle un return y listo. Así se muestra el mensaje como de error y retorna el código, así ya no se ejecuta lo de abajo. Entonces, ahora vamos a probar esta cosita y vamos a añadirle unas 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le doy guardar y me sale se llenaron las casas. Es decir, ya no puedo insertar una nueva. Y bueno, pues ya no me sale que intente insertar otra. Me sale 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya tenemos esa verificación hecha por acá. Lo siguiente que vamos a ver que no va a ser tanto de estructura de datos, sino un pequeño consejito mío que les voy a dar para la hora de programar. Bueno, no consejo mío, sino parte de principios de programación. Un principio muy importante sería el de respetar la funcionalidad de una clase. Una clase solamente debería ser una cosa, no debería estar preocupada de estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí la clase casa, todo lo que haga dentro de esta clase debería ser con respecto a la casa. Bueno, en este no tengo métodos, en el de perro tenía método. Aquí, por ejemplo, añadimos unos métodos extras que sería ladrar, ok, está bien, es de un perro. Morder, está bien, es de un perro. Pero aquí, por ejemplo, algo que yo no podría poner y sería algo muy nada que ver, sería, digamos, que yo ponga acá eh, pintar casa. Entonces, este método, ponerlo en esta clase, estaría algo muy nada que ver. Por lo cual, este es un principio que sería bueno que lo vayan cultivando desde el principio, desde estructura de datos. Y vamos a aplicar eso mismo aquí, para esta clase que sería formulario. Esta clase formulario solamente debería hacer cosas de formulario. Entonces, vemos de que por acá en esta parte del código, esto es un poco más de lógica de un vector, de verificar si el tamaño no se excedió, etcétera. Ya no está siendo lógica de formulario, sino nos estamos pasando a otra cosita. Entonces, a raíz de esto es que vamos a
tener la necesidad de crear otra clase. Y a esta clase podemos ponerle, no sé, un grupo, en vez de ponerle casas, que podría ser también válido, pero vamos a utilizar un concepto un poco más práctico. Un conjunto de casas que sería un condominio, o si no, pueden ponerle barrio. Pero creo que un barrio tiene muchas otras cositas, mejor lo dejamos un condominio. Entonces nos vamos a crear esta clase condominio y esta clase condominio ya va a ser la responsable de administrar esta cosita acá, el vector de casas y de paso también el índice, porque el índice está sujeto a este vector. Entonces quitamos esto de este formulario y lo vamos a poner en esta clase. Ya está, tenemos casa, tenemos el índice. De hecho, acá también podemos aprovechar en poner un constructor. Y cuando yo cree un condominio, quiero decirle la cantidad de casas que voy a tener en ese condominio. Perfecto, entonces aquí le vamos a poner cantidad de casas. Y esta cantidad de casas también me va a servir para ponerlo en nuestro vector. Casas va a ser igual un nuevo vector de casa de esa longitud casas. Entonces ya estamos matando dos pájaros de un tiro de paso al ponerlo en el constructor. Después, métodos extra que podemos tener en un condominio sería public void y le ponemos añadir casa. Vamos a añadir una nueva casa a este condominio. Entonces, por parámetro me llega esa nueva casa. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo mismo que hacíamos en esta parte del código acá. Casas índice e incrementar el índice. Esto lo vamos a quitar y es lógica que va a ir por acá. Ahora también teníamos el tema de la verificación de la longitud. Entonces este if también podríamos ir quitándolo y lo ponemos por acá. Así ya estamos quitando la lógica que teníamos en el formulario a algo un poco más centralizado y más ordenado para cualquier futuro cambio que nos pueda venir. Acá sería nueva casa e incrementamos el índice. Entonces así esta verificación ya no tendría que hacerla por aquí. Ya podemos omitirla. Y después podemos ir quitando esto. Ya no va a ir acá. Sino que aquí lo que voy a hacer será crearme un condominio. Vamos a ponerle condominio. Y aquí lo inicializamos. Vamos a decirle condominio va a ser un nuevo condominio de longitud 5. Ya está. Más o menos se parece, ¿no? A tener el mismo vector de casa, solamente que la lógica de las validaciones, incluso del índice, ya está dentro de otra clase, así no tenemos que estar tocando tanto código, sino que lo estamos separando, como la clásica frase divide y vencerás, exactamente lo mismo. Entonces, creo que podemos ir quitando esto para que no se vea tanta basura. Esto también. Y acá tenemos la casa, vamos a ponerle condominio punto añadir casa, esa casa 1. Y esto ya internamente me va a añadir la casa a mi vector y también me va a incrementar ese índice. Y la validación también la está haciendo por acá, con el if. Ahora, hasta aquí ya vimos cómo guardar esta parte del condominio. Ya tenemos la parte del vector separadito en la casa. Lo siguiente que podemos hacer es el tema de esa validación, que si bien la estamos haciendo aquí, el usuario no se va a enterar si su casa fue registrada o no en ese condominio, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, este método tiene que decirme, o sea, tiene que decirle a este formulario si la casa fue añadida o no. Entonces, eso es una respuesta de tipo true o false. La información que quiero saber es, ¿pudiste añadirla sí o no? Eso es un booleano. Por lo cual, este método, vamos a decirle que retorne un booleano. Ahora, si la casa es añadida, como vemos aquí, vamos a decirle que retorne true. Es decir, la añadí todo bien. Y si este if no se cumplió, es decir, se vino si quieren por el else,
Entonces vamos a ponerle un return false, porque significa que la casa no pudo ser añadida. Else de aquí ya está por demás porque si entra a este if, tenemos acá un return, entonces ya no hace falta estar poniendo el else. Es imposible que se hagan los dos códigos al mismo tiempo. Así que sufi con dejarlo así. Y ya está. Ahora, por aquí yo puedo guardar este resultado en un booleano. Vamos a decirle, se guardó y esto va a tener exactamente ese booleano. Y acá preguntamos, si no se guardó, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este mensaje de aquí. Vamos a ponerle eh, condominio lleno y que retorne para que se deje de ejecutar el código. Entonces ya tenemos la validación como la teníamos hace rato, solamente que un poquito más ordenada. Que al final de cuentas, sobre todo para su primer parcial, esto es algo que van a necesitar hacer mucho, el tema de crear nuevos métodos y llevarlos a otra clase, porque para su primer parcial también van a estar viendo lo que serían el conjunto de TDAs, solamente que a nivel de bitwise. Un poquito más complejo, pero ya vamos a ir cómo se maneja eso. Ya estaría entonces aquí las validaciones y antecitos de empezar a mostrar esto en el Texaria. No sé si tienen por ahí alguna duda, alguna consulta. Ya. Entonces, después de que se guardó la casita por acá, vamos a quitar estas dos, bueno, solamente este. Esto de aquí ya no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo, si quieren, comentado. Y vamos a proceder a mostrar la lista de casas en ese text area. Ya no que el usuario lo vea uno por uno, sino que él vea en tiempo real que su casa realmente está siendo añadida en algún lugar. Entonces, por aquí, en vez de estar creando más código por acá, que igual vamos a ir segmentando esto un poquito, vamos a crear un método que diga actualizar lista de casas. Ya está. Y este método lo vamos a crear por aquí. Aquí está. Y por aquí ya vamos a ver la lógica que vamos a hacer para actualizar esa lista. ¿El qué se llamaba este? A ver, Texaria casas. Bueno, creo que le vamos a poner Texaria condominio. Listo. Ahora sí. Entonces, nos vamos a crear una variable string. Este string va a tener solamente la cadena final. Vamos a ponerle condominio string, ¿no? O cualquier nombre de esta variable va a ser solamente para ir concatenando. Entonces, vamos a poner en nuestro texaria condominio, punto. Acá teníamos el método setText que dijimos que esto pone un texto directamente, pero hay otro método un poco más interesante que lo vamos a utilizar para este caso, que sería el append. Este append lo que hace es concatenar a lo que hay actualmente en el texto otra cadena. Sería como estar concatenando varias veces sin que el texaria se modifique. Entonces por aquí vamos a concatenarle, por ejemplo, casa número y por aquí vamos a ponerle un índice. ¿Por qué un índice? Porque por aquí vamos a hacernos un for de i igual a 0, el clásico for. Vamos a ponerle i menor, menor a qué sería. Entonces, como tengo acá el condominio, yo puedo hacer un método, de hecho, debería ser un método que sea get casas, que esto me va a retornar justamente el vector de casas. Dijimos que deberíamos tener un método para cada atributo, sería lo recomendado, el 90% de los casos. Este sería parte de ese 10% en los que no se recomienda hacer un método para todos los atributos, porque el índice debería ser solamente manipulado por esta clase condominio.
otro desde afuera no debería tener el derecho de modificar mi índice, ya que el condominio lo modifica cuando incremento, cuando añado una nueva casa. No debería yo desde afuera decirle índice igual a, no sé, a 200. Entonces, este índice, para protegerlo un poquito más, vamos a decirle que sea privado. Vamos a ver un poquito también el método de los accesos a los atributos. Y lo que vamos a hacer será generar el código de los getters para la casa. Ya está, ahí está, get casa. No vamos a utilizar un set casas porque de igual forma este método, este atributo de aquí, yo no quiero que desde afuera alguien me lo cambie. Yo quiero manipularlo internamente basándome en la cantidad de casas que me piden que yo cree. Entonces, como no quiero que desde afuera se modifique, vamos a ponerlo privado. Listo. Esto de privado significa que los de afuera no pueden acceder a estas variables, solamente esta misma clase. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Por defecto, esto dice público. No es necesario ponerlo, pero dice público. Entonces, si yo tengo casas, yo puedo poner aquí un punto y, a ver, condominio punto casas punto length. Ahí está. Entonces, me deja acceder a esta propiedad de casas, que sería su atributo. Y de este atributo estoy accediendo a su longitud. Y acá un i más, acá los paréntesis. Entonces, justamente para proteger este tipo de cositas, que yo no debería estar accediendo a esto, porque es algo propio de condominio, es que le vamos a poner el private, para que nadie más lo pueda modificar. Y bueno, tampoco debería hacerle un set para que nadie pueda modificarlo igual desde afuera, solamente un get. Si alguien quiere saber cómo está esto, pues le doy la actualización, pero no lo va a poder modificar. Solamente es un return. Entonces ya tenemos eso. Podemos cambiarlo aquí. Hacemos el get casas y de acá sacamos la longitud. Ahora sí. Y acá ya le podemos ir concatenando. Bueno, vamos a ir concatenando esto a modo de prueba. Y después lo correcto sería ir sacando las casas de este condominio. Esto de aquí no lo vamos a utilizar todavía. Ya está. A ver, vamos a ir probando cómo se va a ver esto. Vamos a ponerle color rojo. La habitación es 5. Le damos guardar. Y acá me sale casa número 0, que sería la primerita. La casa número 1, la número 2, la 3. Y el último elemento que sería casa número 4. Acuérdense, es n-1 el último elemento. Entonces acá tenemos nuestro vector correctamente mostrándose en el text area. Ahora vamos a darle un poquito de orden a esto. Primeramente, un salto de línea en medio de cada una de estas casas para que no se vea todo metido así en una línea. Entonces, por acá vamos a ponerle, después de que añada la casa, le damos un salto de línea o incluso dos saltos de línea para que se vea un poco más bonito. Entonces añadimos 5 y ya me sale un poquito más decente. Bueno, sería agrandar la letra. Eso ya es algo de aquí. Lo poníamos en 18, si mal no recuerdo. A ver, color. Bueno, cualquier cosa, ahorita de prueba. Sí, ahora sí, ya me sale un poquito mejor. Entonces tenemos nuestro vector, se está mostrando todo bien. Lo siguiente que vamos a ir mostrando por acá va a ser sacar de este condominio esa casa en específico, es decir, este índice. En vez de poner la i, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Y vamos a ponerle condominio.get casa. Ya no casas porque no quiero todas, solamente quiero una, la que esté en esta posición. Entonces vamos a crearnos este método que me tendría que retornar una casa. Nos metemos por acá. Esto, bueno, me lo puso como string porque acá esta sección espera un string, pero yo quiero que sea una casa. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar casa sub i.
Ya está. Así ya estamos retornando la casa que está en esa posición. Y por acá, como yo ya tengo la casa, podemos ponerle un toString. Entonces, hasta aquí no habría ningún problema, ¿no? En teoría, porque vamos a sacar cada una de las casas que tenemos y vamos a ir mostrándola en toString. Pero hay una pequeña cosita que nos estamos olvidando al momento de hacer el getCast. Ahorita lo vamos a ver. Cuando yo intento sacar de una casa que todavía no ha sido creada, cantidad de habitaciones, una, le damos a guardar, entonces me sale este errorcito de por acá, que sería un null pointer exception. Y vemos que en este text area me salió la casa de color rojo y tiene una habitación, está bien, solamente salió bien la primera casa. ¿Y qué pasó con la segunda? ¿Por qué no salió? Entonces fue en la segunda que se lanzó este null pointer exception. ¿Por qué? Porque cuando yo intento acceder, por ejemplo, a este for, la primera vez igual a 0, nos venimos por acá, posición 0, retorna. Ok, sale una casa. Pero después este for tiene que ir hasta la longitud del vector de casas. No se queda solamente en una casa, sino que recorre todas las casas que hay. Entonces, cuando yo intento acceder a la segunda posición, cuando me vengo al getCasas, saco lo que hay en la segunda posición de este vector y lo que hay en la segunda es nulo, porque la casa no ha sido creada. El vector por defecto tiene sus elementos con nulo. Entonces, esto me retorna un nulo porque la casa no existe todavía. Y este error que también se lo van a ir topando mucho es el null pointer exception. Es cuando ustedes intentan acceder a un método, en este caso el método de toString, de algo que no existe. En resumen, aquí estamos intentando hacer algo así. A ver, vamos a poner esto aquí. Y esto dijimos que me retorna nulo, entonces ya estoy haciendo un null.toString. Esto es nulo y yo no puedo acceder a los métodos de algo que es nulo. Entonces ese error se llama null pointer exception. Igual ya lo van a estar viendo. Sale bastante ese errorcito por el tema de los nulos. Entonces, para solucionar esto, ¿qué podríamos hacer? Uno, podríamos verificar si esto realmente me retorna una casa, o si no, podríamos venirnos por acá y verificar si esto realmente retorna una casa. Entonces, como la lógica solamente es para mostrar en el formulario, estaría bien mantenerla por este lado, porque el motivo de esto es solamente para mostrar, nada más. Así que esto vamos a quitarlo, vamos a ponerle casa y aquí nos vamos a crear esa casa. Casa va a ser igual a condominio.getCasa. Y vamos a preguntar si la casa es diferente que nulo, entonces que lo concatene o que lo añada en el text area. Y si no, pues entonces estamos diciendo que la casa es nulo. Que bueno, en este caso no vamos a hacer nada, pero lo voy a dejar así para que se entienda lo que va a ocurrir acá. Entonces vamos a concatenar solamente cuando la casa no sea nulo. Ahora sí ya no vamos a tener ese problemita. Vamos a ponerle color rojo. Habitaciones 5, le damos guardar. Me sale esta casa de color rojo y tiene 5 habitaciones. Ahora ponemos una negro. Acá le ponemos 8, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar por aquí? Le damos guardar y me añadió 2 más. Otra vez me sale el primero, la casa de color rojo, y esta casa, bueno, y la segunda. Ahora vamos a poner una café de una habitación. Ahora me añadió 3. Entonces, aquí tenía 1, aquí me añadió 2 y aquí me añadió 3. Seguramente en las siguientes, si le pongo rosa de 10 habitaciones, me va a añadir 1, 2, 3, 4. Esto se debe a que en el método, aquí, estamos concatenando, pero cuando yo llamo a este método actualizar casa, debería borrar lo que ya hay, porque yo lo voy a poner desde cero. Entonces, por aquí, antes de hacer este for, vamos a utilizar el textarea condominio punto
setText, y vamos a ponerle una cadena vacía. Es decir, vamos a borrar lo que tiene y vamos a llenarlo del nuevo vector de casas que tenemos disponible para que ya no se repitan esas cositas. Color rojo, habitaciones 5. Ahí está. Ahora negro, habitaciones 1. Y vemos, bueno, ya no se ve, pero se borró lo que había y solamente añadió las dos nuevas casas. Ahora ponemos café de 10 habitaciones. Ahí está, van saliendo 3. Ahora vamos a poner un rosa de, no sé, 3 habitaciones. Y ya está. A ver, otra rosa de 3. Otra rosa de 3 me sale condominio, condominio lleno. Esta es la validación que ya teníamos funcionando. Entonces se quedaron mostrando nuestras 5 casitas y ya no tenemos ningún problema con el null pointer ni con el índice fuera de rango. Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna preguntita por ahí. Ya, Pi. Entonces, la última cosita que vamos a hacer con el tema de los vectores va a ser que el tamaño sea dinámico. Es decir, acá yo estoy diciendo que va a tener 5, pero es porque lo estoy poniendo en código. Yo quiero que el usuario tenga la libertad de decir, quiero un condominio de 2 casas, 5 casas, 10 casas, 100 casas, o etcétera. Entonces, para eso ya no vamos a inicializar esto por aquí. Vamos a quitarlo y nos vamos a hacer esto más abajito y vamos a crearnos otro text field. O no, vamos a copiar este porque ya está configurado. Este text field y por acá otro botoncito. ¿Dónde está el botón? Aquí está. No, igual lo voy a copiar. Y este botoncito va a decir crear condominio. Y ya está. Y aquí vamos a poner la cantidad de casas que nosotros queremos. Nos metemos a este botoncito. Aquí está. Aquí vamos a hacer esto. No me deja copiar. Qué raro. No me deja pegar. Ya, aquí vamos a poner condominio igual new condominio. Ahora, esta cantidad aquí va a ser igual. Vamos a crearlo. Vamos a ponerle cantidad es igual a integer.parseInt. Vamos a convertir a entero. ¿Qué cosa? Lo que yo tengo en este text field de acá. Vamos a ponerle text field cantidad. Ahora sí. Y acá le ponemos tf cantidad. Aquí está. Punto getText. Listo. Ahora sí nuestro condominio va a ser de tamaño dinámico y lo que yo quiera ponerle se va a poner acá. Y de paso vamos a mostrarle un mensajecito que diga su condominio ha sido creado. Condominio creado para, y acá le vamos a poner cantidad casas. Listo, más que suficiente. Ahora sí, lo probamos por acá. ¿Y qué pasa si yo intento crear una casa? Si yo no le voy a crear condominio, intento ponerle una casa rojo, cantidad de habitaciones 5. Entonces, cuando le dé guardar, el condominio en el text area, como lo vimos al principio, y acá me sale, yo puedo elegir, por ejemplo, este, y por ahí puedo hacer un botón que diga eliminar para borrar esa casa del condominio. O incluso pueden hacerse el botoncito de editar. Y así también vamos viendo un poquito el tema de los formularios dinámicos, que sería levantar un formulario a raíz de otro. Bueno, eso creo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hasta aquí con el uso de la lista, no sé si tienen alguna pregunta.
Ya, pe. Entonces, vamos a hacer una simulación del método eliminar. En sí no vamos a hacer el eliminar de verdad, porque para el eliminar necesitamos recorrer los elementos de un vector. Entonces eso ya viene haciendo un poquito más de lógica de eliminar elementos de un vector, cosa que no lo vamos a necesitar tanto por acá. Nos va a bastar aquí, por ejemplo, con volver a mostrar esa lista, pero sin esa casita. Vamos a añadir el botoncito de eliminar por aquí abajo, yo creo. A ver, aquí está. No, lo voy a copiar. Siempre me olvido de copiar esto. Entonces, los ponemos por aquí y este se va a llamar eliminar casas seleccionadas. Ya, ahí está. Nos metemos a este método. Aquí está. ¿Y qué vamos a hacer acá? Obviamente, primero hay que validar si es que algún elemento de la lista fue seleccionado o no. Entonces, hay dos formas de hacer eso. Creo que lista con dominio punto get selected. Aquí está selected index o índices porque podemos seleccionar varios, o el valor seleccionado, es decir, el texto que dice ese elemento, también podemos sacarlo. Y esto es una lista con los elementos. Esto no nos sirve porque nosotros ya lo tenemos en nuestro vector de casas. Background, bla, 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 bla. Esto ya es otra cosa. Entonces yo quiero el index. Vamos a sacar solamente un index. Y eso lo vamos a guardar en otra variable. Vamos a ponerle selected index. Ya está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrarlo por consolita para que veamos a qué es igual este selected index si yo no selecciono ninguno. Más probable que sea igual a -1 porque como que una lista empieza en 0. Creamos un condominio, color rojo y 5. Le damos crear casa. Aquí está. Ahora, si yo no ya se seleccionó. Creamos otra casa, ya. Si yo no selecciono ninguno, le voy a dar a eliminar. Sale el -1. Este es el índice seleccionado. Es -1 cuando no selecciono ninguno. Y si selecciono uno, pues será este el 0. Sí. Y este el 1. Ahí está. Y si creo otro café. No, solamente le puse pago. Pero bueno, se entiende que esto va a ser lo mismo que los índices de esa lista. Entonces, la validación que podemos hacer por acá va a ser if selected index es igual a -1. Si es igual a -1, significa que no selecciono nada. Entonces, por acá le vamos a poner debe seleccionar una casa. Y le vamos a poner un return para que se deje de ejecutar el código. Y así muera con este mensaje. Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita de esto. Acá 3, por acá color rojo, 5, crear casa, ahí está, eliminamos y me dice debe seleccionar una casa. Entonces si le doy clic, ahí ya, bueno, no hace nada, ¿no? Pero ya no se lanza esa validación, es decir, el código ya pasa por acá. Entonces, por último, ¿qué vamos a hacer acá? De L condominio, punto, creo que podemos hacer un remove y le pasamos el índice. Y el índice va a ser pues ese que está seleccionado. Y ya está. Ejecutamos esto de nuevo. Vamos a crear unos 5. Crear condominio. Por acá color rojo. Habitaciones 5. Creamos, ahí está. Ahora uno que sea negro. Habitaciones 3. Creamos, ahí está. Y uno más que va a ser café y habitaciones 30. Y ahí está. Eliminamos. Debe seleccionar una casa. Selecciono
el negro. Eliminamos y acá me sale array index. Ya, ya, ya. Ahorita está intentando remover este numerito 1, pero el condominio por dentro ya no va a tener este índice porque lo estamos removiendo también de la lista. Entonces vamos a tener que hacer sí o sí el método de eliminar desde el vector. Entonces, este lo vamos a dejar pendiente ahorita y hay que hacer algo tipo condominio punto eliminar casa. ¿Cuál casa? La que esté en este en este índice. Creamos este método que no existe y acá tenemos que eliminarlo, sí o sí. Entonces, bueno, primero verificar, aunque creo que no habría que verificar el tamaño, porque con respecto al tamaño ya lo validamos cuando ingresa. Entonces se sobreentiende que este index es uno que sí existe. Entonces directamente nos vamos a ir a un forcito desde i igual a ese index. Vamos a empezar desde ese index y va a ser menor a casas.length para no sobrepasar el límite. Y por aquí vamos a ponerle un i más más. Ahora, lo que vamos a hacer es un desplazamiento de todas las casas, un elemento hacia la izquierda. Es decir, en casa sub i vamos a poner lo que hay en casas sub i más 1. Es decir, en esta posición voy a poner lo que había a su derecha. Eso sería más que como eliminarlo, estamos removiendo. Pero por tema de este i más 1, si yo llego al último posición, al último elemento, sin querer me voy a sobrepasar. Me va a salir un index out of bounds. Entonces, para evitar sobrepasar, ¿no? Yo no quiero llegar hasta el último, yo quiero llegar hasta uno antes del último. Porque como voy a estar desplazando, si llego hasta el último, a la derecha de él no hay nada. Entonces yo quiero solamente llegar hasta uno antes del último. Y por último, lo que vamos a hacer es nuestro index va a disminuir. No esto que era, no era index, era índice le pusimos. Ahora sí. Este índice va a disminuir porque como una casa fue eliminada, ya hay espacio para una nueva. Así que disminuimos el índice para que esta condición de aquí arriba ya no se cumpla y así podamos volver a crear otra casa. Y esta al eliminar casa, y lo único que quedaría por hacer sería actualizar lista de casas para que se vuelva a mostrar esa lista. Entonces, ejecutamos esto por aquí. Vamos a crear unas 5 casas. Color rojo, habitaciones 5. Creamos, ahí está, otro negro de 5. Pucha, le di a eliminar casa. Tenía que ser crear. Después un café de 50. Después un naranja de 4. Y bueno, creo que con eso ya es suficiente para la prueba. Esto está validando que seleccione uno. Vamos a intentar borrar este de aquí. Eliminamos y ya no me sale porque lo estamos haciendo también desde nuestra clase de condominios que tiene todas las clases. Eliminamos el café, ya no me sale. Entonces por aquí puedo volver a crear y volver a crear. Y también podemos eliminar. Y el rojo incluso podemos eliminarlo y también ya se van eliminando todos. Entonces ya vimos una eliminación un poco dinámica por parte de tanto la lista al actualizarlo y bueno, también desde el condominio, ¿no? Con este pequeño codiguito que improvisamos por acá. Entonces, hasta aquí con respecto a la lista o al eliminar, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Ya, perfecto. Entonces,
podríamos ir viendo también el tema de los combos, que era uno último que, bueno, no faltaba, sino que podríamos aplicarlo aquí para hacer validaciones del color. Y así también vemos los tipos de datos que vamos a guardar en un arreglo. O bueno, creo que para ir viendo ahorita los archivos, ya no habría mucho tiempo, porque el tema de los archivos es un poquito, no es largo, pero es un poco complejo para explicar. Entonces, para esa parte ya sí o sí tendría que por lo menos tener una clase preparada o copiar una ahorita, pero creo que no habría mucho chiste con eso. Entonces, por ahora creo que eso sería todo y mañana ya podemos ver el tema de los archivos junto con esta lista que acabamos de crear para que vean cómo podemos guardar esto en un archivo de la computadora y de paso también recuperar esa lista para que el usuario pueda ver la información que había guardado. No sé qué les parece eso. Sí, sí, es igual, era algo que les iba a enseñar un poquito más adelante porque para lanzar un formulario desde raíz de otro, por ejemplo, vamos a poner un botón acá de prueba y por aquí lo que vamos a hacer es algo tipo, digamos que yo quiero crear un formulario de perro. Puedo ponerle acá perro form y acá cualquier nombre vamos a dejarlo como X. Le ponemos new perro form. Entonces estoy creando aquí el formulario desde el código y acá vamos a mostrarlo x.show. Y ahí ya mostramos este nuevo formulario. Ejecutamos esto, le damos clic por acá y este es el de perro. Entonces, de esta forma yo puedo estar levantando tantos formularios de perro como yo quiera. Y de la misma forma podemos hacer con los otros. Por ejemplo, si yo quiero uno para persona, igual sería más o menos así. Lo que sí ya quedaría un poquito corto de tiempo porque si yo quiero abrir otro formulario, pero quiero enviarle información a ese formulario, digamos, yo quiero que cuando corra esto, no, este no, en este formulario de perro, me salga, por ejemplo, ya la raza puesta y ya un nombre puesto. Entonces, tengo que enviarle datos de este formulario a este formulario. Entonces, ahí ya vamos a jugar un poco más con lo que serían los constructores de los formularios y los métodos también de los formularios. Y pues, eso creo que ya quedaría más para verlo en una clase completa. Ya. Sí, para el temita del archivo va a ser media clase. Yo creo que podemos unirla a las dos mañanas. Ya, pues entonces eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna otra preguntita por ahí. Ah, ya. Ese es trabajar con el formulario un poco más a detalle. Tenés dos opciones. Uno, buscar el código de cómo está hecho este componente, porque así nomás, por ejemplo, aquí a lo mucho que puedes hacer es cambiar el fondo, por acá el borde, pero son unos bordes que vienen así todos raros. Por ejemplo, este. Entonces veamos cómo se veía un poquito más raro, pero a lo mucho son cosas muy limitadas que tiene porque esto no es tanto para que se vea eh, tan amigable para el usuario, por así decirlo. No tiene tanta customización. Entonces, lo que hacen algunos es añadir unas librerías
al proyecto para que puedan utilizar otros componentes, o sea, ya no estarías utilizando este list o este text field uy, o este botón, sino que estás utilizando otros de una librería. Pero un poco lo malo de eso es de que tenés que aprender a usar esa librería porque los métodos quizá no sean los mismos de acá. Por ejemplo, para una lista de esa librería, podrías tener otro método para sacar los índices que no sea este, que se llame, no sé, cualquier otra cosa rara. Como está hecho por otras personas, hay que intentar entender eso. Pero después, a lo mucho que yo te recomendaría cambiar son colores, tipos de fuentes, obviamente tamaños de fuentes y insertar alguna imagen por ahí. Por ejemplo, en un botón puedes meterle alguna imagen para que se vea un poco más interesante. Pero después tanta customización, darle así como cambiar las formas de las cosas, yo te recomendaría que no, porque va a ser mucho tiempo invertido para algo que después no te va a servir de mucho, la verdad. Ya, Pi. Entonces, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Ya, belleza. Entonces, nos veríamos mañana ya para la clase de los archivos y los formularios dinámicos, que eso igual va a quedar interesante. Ya, Pi. Ya, nos vemos entonces mañana más o menos a las 9:30 creo, ¿no? Ya, ya, perfecto.